noches, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Hoy tengo la oportunidad y el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Deseo con todo mi corazón que sea de bendición a cada uno y que sea Dios hablando a sus vidas. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Con reverencia, ahí en su casita o en el lugar en donde estén, vamos a orar. Amado Dios, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu grande amor, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, por tu perdón, Señor. Gracias, Padre, por cada una de las bendiciones, Señor, que tú nos has dado, Padre. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Así también, Señor, ponemos este momento, Señor, en tus manos benditas y poderosas, Señor. Esta palabra, Señor, la pongo en tus manos y que seas tú, Señor, hablando a la iglesia, Señor. Bendice a la iglesia Belén, Señor. Te pido, Padre bendito, que tú seas en el corazón de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, Señor. Sé tú hablando, Señor, a cada vida, Señor, a cada hogar, Padre celestial. Así también en este momento, Señor, te pido, Padre, si por aquellos que estén pasando una situación difícil, Señor, te pido, Padre, que tú les ayudes, Padre, que tú seas con ellos, Padre, en esa situación, mi Dios. También te pido, Señor, que si alguno está enfermo, Señor, que tú los sanes, que tu mano poderosa sea sobre ellos, Padre. Si alguno está pasando por aflicción, por tristeza, Señor, yo te pido, Padre, que tú llenes su vida, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, obra en sus corazones, Padre celestial, en esta hora, mi Dios, y los abraces con tu amor y con tu ternura, Padre bendito. Agradezco, Señor, esta oportunidad, mi Dios. Gracias, Padre celestial. Pongo mi vida, Señor, y la vida de cada uno de mis hermanos en tus manos, Señor. Guárdanos, Padre, en el hueco de tu mano, mi Dios. Gracias, Padre celestial. Gracias, Señor. Bendice a la iglesia Belén, Señor. Bendice a la congregación. Bendice a cada hermano, a cada persona, Señor, que esté escuchando o que va a escuchar este mensaje, Padre amado. Te doy gracias en el bendito y en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de iniciar, hermano, bueno, el título de mi predicación se llama Me encontraste. Y antes quisiera traer a su mente recuerdos de cuando éramos niños y jugábamos con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, a muchas cosas, ¿verdad? Uno de los juegos que yo recuerdo es el de las escondidillas. Bueno, así lo recuerdo yo, así lo conocí. Era un juego muy emocionante, muy divertido, porque podíamos sentir adrenalina cuando encontrábamos a uno de nuestros compañeros y le decíamos: 1, 2, 3, salvación por mí y por todos mis amigos. Parecía un simple juego, pero había en nosotros esa disposición ferviente por buscar y encontrar. Y ahora de adultos también podemos experimentar esa sensación de buscar, de encontrar o de lograr algo. Algunas veces quizá no lo logremos, no logremos encontrarlo, no logremos avanzar y nos quedemos a medio camino porque nos desesperamos, porque nos desanimamos, porque esa situación o ese objeto queda fuera de nuestro alcance. Y esto lo podemos experimentar cuando buscamos un trabajo y no lo encontramos. Puede ser que sí lo encontremos en nuestros estudios, al iniciar un proyecto o al iniciar un negocio. Bueno, ahora ya que recordamos ese sentimiento de buscar y encontrar algo muy importante y preciado para nosotros, quiero que me ayuden a buscar en su Biblia un relato muy especial que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Que tiene como título Jesús y la mujer samaritana. Es un capítulo muy largo, de 42 versículos, pero es muy hermoso. Nos enseña grandes lecciones. Quizá cuando lo leemos por primera vez parece una historia sin tanta relevancia, pero cuando lo leemos y lo leemos, en cada detalle podemos ver el amor maravilloso de Dios por el mundo, por la humanidad, por los pecadores. Es un relato de una mujer samaritana que se encuentra con el agua viva que es Jesús. Por ahora, solo tomaré algunos puntos importantes. Antes de comenzar esta lectura, es importante que conozcamos acerca de los samaritanos. Yo antes no entendía por qué samaritanos y judíos no se llevaban. Solo entendía que los samaritanos eran malos y los judíos no los querían y los samaritanos tampoco querían a los judíos, pero no entendía que había más allá.
y por eso es importante saberlo. En primer lugar, vamos a entender su ubicación geográfica. En un mapa, en los tiempos de Jesús, en un mapa de Israel, en los tiempos de Jesús, vamos a encontrar a Judea en la parte de abajo, a Galilea en la parte de arriba, a Samaria en la parte del centro. Al lado de Samaria está Perea de color verde, y entre el azul clarito, que es Samaria, y Perea, que es verde, está el río Jordán. Bueno, en los tiempos de Jesús, Israel estaba dividido en 3 regiones: Judea en el sur, en la parte de abajo; Galilea en el norte, estaba en la parte de arriba; y Samaria en el centro. Y estas divisiones reflejaban las diferencias culturales y religiosas que había entre judíos, galileos y samaritanos. Por ejemplo, los samaritanos eran una mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades. La historia de su origen lo podemos encontrar en el libro de Reyes, capítulo 17, versículos 24 al 41. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 24 al 41. En casita lo pueden leer y estudiarlo con calma. Yo les mencionaré lo más importante. Aquí leemos que cuando el rey de Asiria conquistó el reino del norte, que corresponde a Israel, llevó a los israelitas a otras tierras y pobló esas ciudades samaritanas con extranjeros. A los israelitas se los llevó a otro lugar que también era de sus dominios, y trajo a extranjeros a vivir en las ciudades samaritanas. Con el tiempo se produjo una mezcla racial y religiosa. Estas personas que habitaron Samaria eran realmente personas muy malas, llenas de pecado, pues no conocían a Dios, no conocían la ley de Dios, y como resultado no tenían temor de Dios. En esta porción de Reyes, a mí me impresionó mucho que dice que Dios envió leones en medio de ellos para que los mataran. El rey de Asiria se preocupó por esta situación y mandó a traer de regreso a uno de los sacerdotes que se habían llevado cautivos para que le enseñara a estas personas la ley de Dios y les enseñara a temer a Dios. Pero bueno, con el paso del tiempo, estas personas empezaron a ser dioses, según sus costumbres y según el lugar o la nación de donde habían venido. Al final, temían a Dios según sus costumbres y al mismo tiempo adoraban a sus dioses. La práctica que ellos tenían era pasar a sus hijos por el fuego en sacrificio a sus falsos dioses. Esto, cuando lo leí, me sonó muy familiar a las religiones del mundo. Se me hizo algo muy parecido. Pero Dios nos dice en su palabra, en Levítico 26:1, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 35 nos dice, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Pero esto no solo ocurre dentro de las religiones. En ocasiones nos encontramos en la misma condición espiritual que estas personas. Nuestra adoración y temor a Dios es a nuestra manera. Nuestro tiempo de oración y adoración es según lo que nosotros creemos suficiente. Queremos servir en la iglesia solo en un lugar que no nos saque de nuestra zona de confort. Y si nos piden hacer más cosas o hacer algo más, ya no nos gusta porque ya no es a nuestra manera. Y no es necesario que tengas un ídolo o una estatua o una imagen ahí en tu casa. La idolatría está más cerca de lo que te imaginas, está dentro de tu corazón. Quizá no te has dado cuenta y has formado un gran templo dentro de ti, lleno de ídolos. Ídolo, en el diccionario de la lengua española, significa persona o cosa por la que se siente un amor o admiración excesivos, imagen de una deidad, objeto de culto. Cuando nuestro corazón es cautivado ante un sentimiento, un objeto, una persona o cualquier cosa, y le rendimos gran interés, porque de lo contrario nos sentimos vacíos,
nos sentimos tristes, nos deprimimos, nos sentimos infelices. Ahí hay un problema. Tenemos un ídolo, un Dios falso que nuestro corazón siente siente rendirle atención especial, desplazando a Dios del primer lugar, desplazando a Dios como objeto único y prioritario de toda nuestra atención y satisfacción. Estos ídolos puede ser nuestra familia, nuestros hijos, los ponemos en el lugar que le corresponde a Dios. Puede ser una pareja, la carrera, el trabajo, la profesión, el orgullo, la dignidad, los muebles. Hay muchas personas que le dan mucha importancia a sus muebles, ¿verdad? Sienten un amor excesivo hacia esas cosas, a las cosas materiales, hacia el dinero, comodidades, los entretenimientos, que ahora es el celular, la computadora, los videojuegos, todas esas cosas. Nuestros gustos, nuestra manera de pensar, nuestro temperamento y otras tantas cosas más pueden ser ídolos de los que nuestro corazón no quiere deshacerse y se aferra a estos como una fuente de seguridad, de bienestar y de felicidad. Recordemos que estas son cosas temporales. Y es necesario identificar estos ídolos y aprender a deshacernos de ellos para no vivir toda la vida en esclavitud a los mismos afectos, los mismos pecados, los mismos hábitos, los mismos comportamientos y actitudes pecaminosas. Entonces, regresando a los samaritanos, ellos ni temían a Dios ni obedecían sus mandamientos. También en el libro de Esdras leemos que cuando los judíos regresaron del cautiverio en Babilonia y comenzaron la reconstrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, los habitantes de Samaria se opusieron a esta obra y fueron ellos sus principales opositores. Y esto sucedió porque cuando regresaron los judíos y empezaron a reconstruir el templo y la ciudad, los samaritanos se ofrecieron a ser parte de esa reconstrucción, se ofrecieron a ayudar, pero como leímos, ellos habían mezclado aspectos judíos con el paganismo. Y pues esto no les parecía a los judíos, porque era algo impuro. Bueno, y más adelante, Sanbalat, uno de los primeros gobernadores de Samaria, construyó un templo de adoración en el monte Gerizim. Pero como ya lo mencionamos, su adoración era una mezcla de lo judío con lo pagano. Ellos reconocían el Pentateuco, pero no aceptaban los otros libros ni a los profetas. Y de esta manera, ahora sí entendemos de forma más clara por qué judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Y debido a esta tensión en sus relaciones, cuando un judío viajaba de Judea a Galilea, normalmente lo hacía cruzando el río Jordán, bordeando la orilla hasta llegar al norte. Este no era el camino más corto, pero así evitaban pasar por Samaria. Ahora sí, vamos a dar lectura a el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Que dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús pasó un tiempo en Judea. Al comienzo de su ministerio, durante este periodo estuvo cerca de Juan el Bautista, y ambos se dedicaban a bautizar por arrepentimiento a los israelitas que venían a ellos. El apóstol Juan aquí nos aclara que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Había llegado a los oídos de los fariseos el éxito y la popularidad del ministerio de Jesús. Seguramente esto no les agradó, porque perderían popularidad e influencia sobre el pueblo.
Sin embargo, Jesús decidió salir por su propia cuenta de Judea e ir a Galilea, y el versículo 4 nos dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? ¿Cuál era el motivo o ese deseo por pasar por Samaria, si ningún judío pasaba por ahí? El Señor Jesús llega a la ciudad de Samaria, llamada Sicar. Llega a esta ciudad y junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Nos dice el Evangelio que era como la hora sexta. Para los judíos la hora sexta era al mediodía, después de las 12. Mientras él descansaba en el pozo, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. Y no es que Jesús no pudiera hacer un milagro y sentirse mejor y evitar ese cansancio, ni tampoco que pudiera hacer el milagro, como lo leemos más adelante, que multiplicó los panes y los peces. La respuesta a esto es que Jesús no hacía milagros para su propio beneficio o satisfacer sus propias necesidades. Aquí nos enseña que Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros mismos debemos hacer. El objeto principal de sus milagros no es facilitarnos la vida, sino mostrar su gloria al mundo. Ahora seguimos con nuestra lectura del versículo 7 al 14, que dice: Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué palabras más hermosas, ¿verdad? Y aquí aparece en escena una mujer samaritana que venía al pozo a sacar agua. Una mujer solitaria que venía a un horario diferente al de las otras mujeres. Una mujer rechazada y repudiada por su pasado y la vida que llevaba. Pero Jesús le pide agua de beber y ella le responde: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides agua de beber a mí, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. En este tiempo no era bien visto que un hombre judío se acercara a una mujer, y mucho menos por ser samaritana. Ella no entendía lo que estaba sucediendo. Qué gran privilegio de esta mujer que Jesús, el Hijo de Dios, se presentara ante ella, una mujer pecadora y en medio de un lugar lleno de inmoralidad e idolatría. Pero Jesús rompió esas barreras racionales y culturales y le pidió agua. A pesar de la negativa de la mujer, Jesús continúa la conversación. Jesús sigue hablándole, diciéndole que tenía un agua mejor que la de ese pozo y que él sí estaría dispuesto a compartirla con ella. El Espíritu Santo estaba haciendo una obra en esta mujer. Aunque ella no tenía ni idea de quién era ese hombre, ni con quién estaba hablando en ese momento, tampoco podía entender el regalo que Dios le estaba ofreciendo. Y Jesús era ese regalo que manifestó su gracia, su misericordia, la justicia de Dios, su perdón, su santificación a favor de los hombres, pero la mujer aún no lo entendía. Jesús estaba utilizando de ejemplo su necesidad física para mostrarle su necesidad espiritual. Cuando Jesús le contesta:
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él quiere hacerla entender a ella que está intentando llenar su vacío existencial con cosas inservibles, temporales, inútiles y que al final la dejan vacía. Esto mismo sucede en nosotros cuando no hemos tenido una relación personal y sincera con Jesús. Tratamos de llenar nuestro vacío con cosas temporales, a veces cosas que no tienen valor. Puede ser con la comida, la música, personas, relaciones, dinero y en casos extremos con algún vicio como el alcohol, las drogas, el sexo, la pornografía, que al final siguen dejando un gran vacío y muerte espiritual. Por eso es muy importante orar unos por otros y pedir a Dios misericordia y que nos permita tener esa relación sincera, ese encuentro con Jesús, una experiencia personal con nuestro Señor. Y esto no solo nos sucede a nosotros como adultos, también a los niños y jóvenes. Muchas veces ellos se sienten obligados a asistir a la iglesia y esto es muy triste, porque no debería ser así. Necesitamos orar por ellos para que sientan ese anhelo de conocer a Dios a través de su palabra y tengan ese encuentro especial y personal con Jesús y vayan a la iglesia porque les nace a ellos, porque quieren, porque lo sienten en su corazón, porque aman a Dios, porque ya tuvieron ese encuentro con Jesús. Demos lectura desde el versículo 15 al 19. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús escudriñó el corazón de la mujer y descubrió su pecado. Él ya sabía desde antes la condición espiritual de esta mujer. Sabía que esta mujer lo necesitaba, que su alma estaba gritando, estaba pidiendo auxilio por la situación, por su condición espiritual. Ella necesitaba ser perdonada, necesitaba arrepentirse y ser limpiada de su pecado. Jesús estaba preparando su corazón para el don que él estaba ofreciendo. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y ser limpiados por Jesucristo, como dice Romanos 3, 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. También en Juan 7, 37 al 39 nos dice: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. El mismo que nos hace la oferta a todos se la hizo a esta mujer de forma personal e individual. Yo me imagino este momento y conmueve mi corazón. Jesús mismo, el Hijo de Dios, vino a esta mujer, vino a buscar a esta mujer, vino a encontrar a esta mujer. Apocalipsis 21:6 nos dice: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. En este momento, en la mujer samaritana se está despertando algo está pasando dentro de ella. Simplemente por oír la palabra de Dios. Cristo es la palabra encarnada y al oírle cada vez con más fe, estaba escuchando del mismo Hijo de Dios el mensaje de salvación.
Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo reconoce como un profeta, asumiendo que la acusación que él hacía era cierta. Después, sostienen una conversación del lugar correcto para adorar, a lo que Jesús respondió. En Juan 4 del 23 al 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto quiere decir que no debe limitarse a una ubicación geográfica y que todos adquirimos el mismo acceso a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La adoración se convirtió en un asunto del corazón, no de acciones exteriores ni de sacrificios. Y esto va dirigido por la verdad, que es la palabra de Dios. Continuemos con nuestra lectura de Juan 4, 27 al 30. Y dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¡Qué hermosa palabra! Quizás no lo has notado, pero era una mujer pecadora en el pasado, rechazada y repudiada. Y aquí ni siquiera cuestionaron lo que ella les decía. Era un hecho que su vida había sido transformada. Su corazón cambió al encuentro con Jesús. Como hijos, hermanos, padres, tíos, tenemos un papel muy importante en la salvación de nuestra familia. Sabemos que la salvación es personal, pero esta responsabilidad tiene una promesa en la palabra de Dios. En Hechos 16:31 nos dice, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación, tú y tu familia. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando realmente amamos a las personas y sentimos ese amor los unos por los otros, es maravilloso saber que son salvos, saber que los volveremos a ver, que compartiremos una vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos ir al encuentro con Jesús y llenarnos de su presencia, del agua viva que es Jesús, y compartir de esa agua con nuestra familia y las personas que nos rodean. Si no leemos su palabra, no oramos, no obedecemos a su voz y no le buscamos para tener un encuentro especial cada día, ¿qué le vamos a compartir a los que nos rodean? Si somos pozos secos, vacíos, solo lleno de cosas temporales e inútiles. Sigamos con nuestra lectura en Juan 4, 39, 42. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los hombres pudieron no creer en lo que la mujer decía por todo su pasado, pero algo vieron en ella que no fue así. Al contrario, le creyeron y buscaron a Jesús rogándole que se quedara con ellos, y muchos fueron salvos. A Jesús le era necesario pasar por Samaria porque una mujer y una nación lo necesitaban. En lo personal, como les había comentado, esta historia me conmueve mucho. Este relato tiene aún detalles más profundos. Podemos ver el amor de Dios en cada detalle. Su amor es tan grande que no lo comprendemos. Me imagino esta escena y me llena de mucho amor y ternura de cómo Jesús trató con la samaritana. No la juzgó, no la rechazó.
Él no te va a juzgar a ti, no te va a rechazar. Él quiere que vengas a Él, a ese pozo donde Él te está esperando, para que tú le pidas agua viva y Él no va a negarla. Como lo leíamos en Juan 4:10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva, agua para vida eterna. La samaritana estaba sedienta de paz, de felicidad y de vida. Lo había buscado, pero sin hallarlo. Ignoraba su propio valor personal y por ello eligió una vida de inseguridad y pecado. Ella ignoraba la posibilidad real de la salvación. Yo me identifico con esta mujer porque también le he fallado a Dios. En mi juventud me alejé de Dios y tomé decisiones sin consultarle a Él, y esto me causó un gran vacío dentro de mí. Y empecé a dudar de Dios. Para concluir, les voy a platicar un testimonio rápidamente. Mi vida estaba llena de dolor, tristeza, inseguridades. Qué parecido, ¿verdad?, con la mujer samaritana. De niña fui abusada y esa herida seguía abierta y todo lo que estaba viviendo en ese momento empeoró mi condición. Ignorando lo que hacía, me atreví a cuestionar a Dios. Le dije que si era real y verdadero me lo demostrara. No estaba consciente de mis palabras y un día de diciembre mi hijo enfermó. Solo teníamos un cuartito de concreto con techo de láminas. Ahora sé que Dios tenía el control de todo en ese momento. Todo fue parte de un plan movido por su misericordia y amor. Tomé a mi hijo, que él estaba acostado, él era muy pequeñito. Lo cambié de lugar porque él tenía mucha fiebre. Pero algo me llevó a cambiarlo de lugar. Entonces lo abracé un poco y nos quedamos dormidos. Y esto que sigue no tiene una explicación lógica, pero así pasó. Sentí un golpe muy fuerte en mi ojo y alcancé a escuchar un ruido extraño. No lo había escuchado antes. Me desperté y le dije al papá de mi hijo que algo había golpeado mi ojo. Cuando me levanté, él ya estaba buscando alrededor qué había pasado. Y no encontramos nada hasta que buscamos en la cama y debajo de mi almohada había una bala. En ese momento, Dios estaba respondiendo a mis preguntas, al igual que la samaritana. Ella necesitaba de Jesús. Ella estaba necesitada y ella también tenía muchas preguntas. Y Jesús fue la respuesta a sus preguntas. Dios estaba respondiendo a mis preguntas. Él es real. Él es un Dios vivo. Y estaba hablando a mi corazón en ese momento. Él vino y me encontró. A partir de ese día, algo en mi interior cambió para honra y gloria de Dios. Como dice su palabra en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Espero que este mensaje sea de bendición para ti. Terminemos con una oración, hermanos. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este momento, mi Dios. Gracias, Señor, por permitirme, Padre, compartir un poco de lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Te doy gracias por la vida de cada persona, Señor, que ha escuchado este mensaje, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Celestial. Sé con cada uno, Padre, que tu mano poderosa, Señor, sea en la vida de cada persona, Señor, de cada niño, de cada joven, Señor, de cada adolescente, Señor, que está, Señor, atado al pecado, Señor. Yo te pido, Señor, que tu mano poderosa sea sobre ellos, que tú los guardes, Señor, que tú des libertad, Señor, a su corazón o a su mente, Señor. Ten misericordia, Señor, de nuestros niños, ten misericordia de nuestros jóvenes, ten misericordia de todo aquel, Señor, que sea preso del pecado, Señor, que tenga ídolos, Señor, en su corazón, mi Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia, Señor. Yo te pido que cada hermano, que cada niño, Señor,
pueda tener ese encuentro especial contigo, Señor, y su vida sea renovada, su vida sea transformada, Señor. Y ríos de agua viva, Señor, corran en todo su ser, Padre, para honra y gloria tuya, mi Dios. Gracias, Padre amado, gracias, mi Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.